¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? En este video seguiremos el proceso que realizamos para hacer la animación del casco y luces del entorno. Una vez teníamos diseñado el entorno, seguía la animación del casco. Generalmente en este tipo de producciones es común realizar un storyboard, donde se plantea la idea inicial de lo que se va a exponer. Para ello, una vez más hicimos uso de Clip Studio para plantear los movimientos que haríamos. Es común utilizar formatos donde se estipulan detalles como los planos o movimientos, pero en nuestro caso nos valimos de hacer una secuencia de frames en la que plasmaríamos las acciones clave y anotando algunas indicaciones en caso de ser necesario. En nuestro mapa mental queríamos que el casco diera la sensación de ser ajeno al planeta, como ya se los habíamos explicado. Para ello decidimos jugar con las luces. Establecimos que habría un cambio de tonalidad. Tendríamos colores azules y verdes para dar a entender que hay algo sombrío o misterioso, y cuando presentáramos el casco usaríamos unas luces tradicionales blancas. Esto nos obligó a dar una introducción al entorno con el fin de presentar este aura de lo desconocido. Entonces comenzamos a imaginar. En principio, la cámara vería desde afuera la emisión de luz desde un punto de vista en el cual no viera completamente el cuarto, partiendo de una mirada hacia el suelo que se fuera levantando para dar mayor intriga. Es decir, que no se presentara de uno al cuarto como tal, sino que poco a poco el espectador vaya entendiendo que ahí hay algo. Tendría un leve movimiento de acercamiento con el fin de dar la sensación de que somos nosotros quienes se van acercando. Siguiendo este mismo movimiento, esta vez la cámara desde una vista superior y con un leve desplazamiento expondría en un plano general que había en la zona que no se contemplaba desde la anterior escena. Aquí se exhibiría la otra parte de los casilleros y que sobre la banca había un objeto extraño, dando la entrada al casco como centro de atención. Gradualmente nos íbamos acercando a la caja, por ende en la siguiente escena sería el recorrido final. Como previamente habíamos mostrado el espacio, se puede entender dónde estábamos situados. Con un paneo horizontal haríamos el efecto de aproximarnos a la caja. En el storyboard con unas flechas definimos el movimiento de la cámara. Al estar cerca de la caja establecimos que la cámara iniciaría su recorrido desde la zona inferior hacia la zona superior en un movimiento circular. Esta sería una pequeña exposición de lo que habría dentro de ella. Todo lo anterior fue con el fin de mostrar el entorno y la incógnita de que ahí había algo, pero llegaba el momento de desvelar el casco. Así que en esta escena sería la apertura de la caja. Viéndolo ahora cometimos el error de dibujar el frame en perspectiva, ya que su forma correcta era una vista frontal en primer plano que enfocara la visión solo en la caja. Una vez la caja se abría, el casco debería salir hacia el centro de la habitación para dar inicio con su presentación. La cámara observaría y seguiría el movimiento por encima de los casilleros. Aquí decidimos que este sería el mejor momento para hacer el cambio de luz, ya que junto a los movimientos de desplazamiento del casco hacían una transición equilibrada. Lastimosamente, con el resto de escenas se nos corrompió el archivo, por lo que no tenemos el proceso de dibujo. Aún así, continuamos. Cuando el casco ya estuviera en el centro, la cámara abrió una especie de 360 grados ascendente para mostrar el casco de forma completa. Como pueden ver, también estipulamos que el casco iría subiendo lentamente mientras la cámara lo rodeaba. Todo esto en un primer plano para que se apreciaran bien los detalles. En la siguiente, sencillamente haríamos un alejamiento o zoom out como se le conoce en inglés, para que todas las escenas no fueran caóticas y mantener un cierto equilibrio. Teniendo esto en cuenta, si bien en este dibujo colocamos que el objetivo era mostrar el interior del casco, al momento de hacer la animación realizamos un cambio, enfocando más la zona del borde inferior, ya que nos pareció innecesario dar tanta visibilidad a la zona de la espuma. Para cerrar el giro inicial, invertimos el movimiento de rotación centrando la atención en la parte trasera y superior del casco, y con el propósito de dar una sensación de impacto, definimos unos cambios de cámara rápidos en diferentes zonas del casco. Después de tener listo el storyboard, iniciamos con las luces. Desde que añadimos los materiales al modelo del casco, estábamos trabajando con una imagen HDRI, pero aquí en principio hicimos algunos cambios. Para empezar, cerramos el entorno dejándolo como un set, ya que necesitábamos un ambiente oscuro en la escena. Con las luces queríamos lograr algo parecido a esto, o a esto. Pretendíamos que la luz le diera un tono azulado a toda la habitación y que las lámparas tuvieran este efecto de emisión, pero no lo conseguimos dar. Al buscar cómo hacer que la luz de las lámparas se difuminara en un espacio corto, pero que al igual iluminaran todo el espacio, nos salían tutoriales en el motor de renderizado de Eevee, con un efecto llamado Bloom. Al parecer en Cycles no se podía, o no encontramos la forma de cómo hacerlo si es que sí se puede. Y estuvimos alrededor de 4 horas intentando cambiar la configuración, añadiendo distintos tipos de luces, que si en área, que si en foco, que si con un material de emisión, y no, sencillamente no pudimos. Y tampoco nos parece necesario mostrarles todo ese tiempo desperdiciado.
Así que buscamos cómo hacer algo más parecido posible y esto fue lo que hicimos. Ubicamos encima de la zona del casco una luz de foco o spot. Cambiamos el tono y elegimos un magenta. Definimos que el radio de emisión de la luz se centrara en este y que tuviera un LED desvanecido que pintara un poco el resto del cuarto. Como quedaba muy oscuro el previsualizado del render, añadimos las luces de la caja. Como recordarán, habíamos dejado una cavidad en el desnivel. Creamos un material de emisión y añadimos el color verde que llevaban las piezas del casco. Con esto, la caja proyectaba una luz suave que se atenuaba alrededor suyo. Aún así, nos parecía que el casco del interior no se previsualizaba lo suficiente y que se podían agregar más puntos de luz. Por ello, decimos que al interior de la caja agregaríamos una especie de luces tubulares que llevarían el mismo material de la línea que rodeaba el exterior de la caja. Partiendo de un cilindro, hicimos toda la forma. Tenemos que aprender a usar los splines para hacer las curvas más prolijas. Aunque como aquí no afectaban en mayor casa y probablemente no se iban a ver, las hicimos manualmente. Aplicamos a los soportes el material de cromo y replicamos la pieza para colocarla al otro lado y tener una iluminación pareja. Para dar más presencia del tono azul en la iluminación del cuarto, colocamos una copia de la luz de foco detrás de la ventana, para que proyectara las sombras desde el lateral. No nos termina de convencer la luz al interior de la caja, así que creamos una luz de punto y empezamos a jugar con la posición y los valores, variando entre la intensidad de la luz y qué cantidad de desvanecido nos parecía mejor. Al final la ubicamos hacia el costado de la columna para que se reflejara sobre la misma. También modificamos el foco superior de la caja. Probamos distintas variantes, creciendo y reduciendo el tamaño, subiendo o bajando el punto de emisión, pero decidimos quedarnos con uno más cerrado, con una intensidad media centrado solo en la caja. Por cierto, si bien nosotros hacemos un boceto y planteamos las cosas, durante las diferentes fases del proceso se pueden realizar cambios. Por ejemplo, aquí añadimos una rejilla que iría en el techo con el fin de que no solo quedaran las lámparas, sino que hubiera una estructura que las acompañara. Volvimos con la luz que habíamos puesto detrás de la ventana, aumentábamos y cambiábamos los valores pero no veíamos ningún cambio, y nos preguntábamos, ¿cuál era el error? Decidimos eliminar los polígonos a los que habíamos añadido el material transparente, y ahora la luz se atravesaba la forma. No sabemos por qué, no dejaba pasar la luz, pero bueno. Haciendo esto, la habitación empezaba a tener un estilo más parecido al que estábamos buscando. No nos gustaba la forma que daba la sombra, así que reposicionamos la dirección del foco para que la luz pegara más hacia el lateral y llegara hasta los casilleros y la columna frontal. Después de ese simple cambio, la escena quedó con mucho mayor realismo. Como queríamos que la iluminación fuera más técnica, probamos en eliminar el set que habíamos hecho al principio y, a la imagen HDRI que teníamos, reducirle la intensidad. Al renderizar la imagen nos dio un mejor resultado, además de que a la hora de que las luces se encendieran nos darían una ventaja en las formas del casco, así que decidimos dejarlo así. Para las lámparas centrales simplemente creamos unos rectángulos que llevarían un material de emisión blanco y posteriormente en el mismo lugar agregaríamos una luz de punto que sería la que iluminaría todo el cuarto. Como último elemento, en el apartado de luces, la caja emitía muy poco rebote de luz, lo que no permitía ver sus detalles. Debido a esto, decidimos colocar unas luces de áreas cercanas para que diera mayor reflejo a la superficie. Aquí quedó un poco quemada, pero luego corregimos la intensidad de la luz. Ya teníamos listo el entorno, las luces y los objetos. El último paso era animar. Como es costumbre, nosotros no sabíamos cómo hacer esto, así que fuimos en busca de un tutorial en YouTube. Y encontramos la joya de la corona. ¿Y por qué les decimos esto? Dimos con este video donde se explica de forma clara y detallada las bases para animar cámaras. Pero no solo es eso, es el canal en general de Miner Design. En serio, el man es un duro. En su canal tiene mucho más videos y tutoriales de distintos temas, todo relacionado con Blender. Una ventaja que tiene es que todos sus videos son en español. Si ustedes, al igual que nosotros, están iniciando con esto, es muy buena la recomendación. Así que ahí se los dejamos para que le echen un vistazo. Para realizar la animación de la caja creímos que iba a ser tan sencillo como establecer el eje de movimiento donde iría la bisagra que abriría la tapa. Así que buscamos la forma de cambiar el punto de origen y establecerlo ahí, pero no encontrábamos la forma. Así que otra vez nos fuimos a YouTube. Al buscar cómo animar una puerta o caja nos salía lo mismo. Y es que para hacer este tipo de animaciones se necesita hacer un rig. ¿Y qué es un rig? Bueno, básicamente es añadirle articulaciones a la pieza, como suelen hacer con los personajes. Guiándonos de este tutorial hicimos todo el proceso. Al principio la caja estaba modelada en una sola pieza. Ahora que lo vemos no sabemos si estando todo conectado hubiera dado el mismo resultado. Pero en nuestro caso seleccionamos los polígonos que necesitábamos y los copiamos en el mismo punto. Después los eliminamos de la pieza original, así que la tapa quedó aparte de la caja en solitario. Con esta forma añadimos lo que se le conoce como huesos, uno para la cara lateral y otro para la tapa superior.
Estos se conectan en el punto medio. A cada uno de ellos se les asignan estas caras, lo que forma la articulación. Después, sencillamente se modifica la posición del eje y listo. Teníamos la animación de la tapa. Con este cambio, una de las luces tubulares que habíamos añadido al interior quedaba en el aire, por lo que al igual que con la tapa, la rotamos para que su anclaje fuera hacia la base de la caja. Quisiéramos mostrar el proceso que seguimos para animar las cámaras, pero al igual que con el storyboard se dañó el archivo y no tenemos la video evidencia de lo que hicimos. Aún así, no tendríamos una mejor forma de explicarlo que el tutorial que les recomendamos. Pero al final de cuentas en Blender, como en la mayoría de programas de animación, las animaciones se hacen estableciendo frames en distintos tiempos y posiciones, y el programa es el que se encarga de moverlo. Lo que sí les podemos enseñar es una comparativa de cómo se ven las cámaras frente a las escenas que habíamos establecido con el storyboard. Así se ve detrás de cámara, ya que ahora hemos podido grabar con una sola cámara las distintas escenas y después agruparlas en Premiere o algún programa de edición, pero todo lo hicimos desde Blender. Y bien, después de 729.530 días de llorar, investigar y cometer muchísimos errores, este es el resultado final de la animación 3D. Y aquí tranquilamente podríamos dar por finalizado el proyecto, pero como dijimos en un inicio queríamos ir más allá. Y si bien ahora estábamos en Blender, veníamos trabajando con el 3D desde Cinema, por lo que decidimos complementar la historia con una precuela en 2D. Nos vemos en el siguiente video donde les mostraremos cómo nos fue. Adiós.